Abuelo insiste en forzarlo pese a la advertencia de la nuera. Impactante final inesperado. El aire en el pequeño pueblo de Sierra Verde estaba cargado de una mezcla de tradición y nerviosismo. Las montañas parecían inclinarse, escuchando la lucha silenciosa que se libraba en la casa de don Teodoro. Él, un hombre de cabellos plateados y manos veneradas por el trabajo en el campo, no tenía dudas. Su nieto, Lucas, debía participar en la ceremonia anual de la familia, un evento que había pasado de generación en generación. La noche anterior, mientras la bruma se deslizaba por las calles empedradas, don Teodoro lo miraba con una combinación de orgullo y desasosiego. Esta noche, Lucas, debes prepararte. La tradición llama a los hombres de la familia, decía el abuelo con cierta severidad, mientras su pecho se inflaba con cada palabra. Una mirada desafiante brillaba en sus ojos. Pero Lucas, un adolescente de espíritu introspectivo, se encogía cada vez que escuchaba esa frase. ¿Qué pasaría si no quería seguir los pasos de su abuelo? Su corazón latía con fuerza. No sabía si era miedo o un deseo de liberarse de esa carga. Carla, la nuera de don Teodoro, entró en la habitación, rompiendo el tenso silencio. Teodoro, lo que estás pidiendo es demasiado. Lucas necesita encontrar su propio camino. No podemos forzarlo, dijo, su voz temblando de preocupación. Ella sabía que la ceremonia significaba mucho para don Teodoro, pero también entendía que Lucas estaba atrapado entre sus deseos y las expectativas familiares. Los murmullos de las viejas paredes eco de historias pasadas que reverberaban en sus corazones. La noche se sentía pesada. Lucas se retorcía en su asiento, sintiendo cómo las palabras de su abuelo y las de su madre se enredaban en su mente. La luna, testigo mudo, iluminaba el rostro ansioso del muchacho, quien solo quería hallar su propio sentido en un mundo tan amplio. La habitación se llenaba de un silencio tenso, donde cada mirada compartida cargaba un peso monumental. Don Teodoro respiró hondo, dispuesto a reafirmar su autoridad. Los hombres de la familia siempre han representado algo en esta ceremonia. No se trata solo de un rito. Es el legado que llevamos en nuestra sangre, insistió, pero Lucas sentía que el legado podía ser también una jaula. Afuera, un búho ululó, rompiendo momentáneamente la tensión. Y Lucas se sintió más perdido que nunca. La ceremonia estaba a la vuelta de la esquina, y él, atrapado entre la presión del pasado y las expectativas del futuro, solo podía pensar en escapar. ¿Pero hacia dónde? Mientras la disputa continuaba, Lucas decidió explorar el desván, un lugar lleno de polvo y secretos familiares. Entre las cajas, su mano se detuvo en un viejo diario cubierto de telarañas. Abrió una página amarillenta y sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo en sus entrañas le decía que lo que iba a descubrir podría cambiarlo todo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Lucas abrió el diario con manos temblorosas, el polvo flotando en el aire como las dudas en su mente. Las páginas crujieron, revelando una letra elegante y serpenteante. El legado no es solo un deber,
Es un pacto, leyó en voz baja. Sus ojos se abrieron como platos mientras continuaba. Era un relato familiar, pero el tono se tornó oscuro. Hablaba de secretos, de promesas olvidadas. Y lo que más le impactó, de un sacrificio que había marcado a la familia. De la nada, un ruido sordo hizo eco en el desván. Un golpe contra la puerta. Lucas sintió un escalofrío. Su corazón latió más rápido. El sonido se repitió. Era su abuelo que venía a buscarlo. Pero no, la voz de don Teodoro resonó desde abajo. Lucas, ven aquí. Necesitamos hablar. Algo en su tono le hizo retroceder. Había un pánico controlado en su voz. Sin pensarlo, cerró el diario y corrió hacia la ventana. Desde allí, una figura oscura se movía entre la bruma. No pudo distinguir bien, pero era lo suficientemente grande como para llenarlo de dudas. Su mente se llenó de imágenes de lo que podía ser. Un extraño, una criatura del bosque o incluso un espíritu. Las tradiciones de su abuelo resonaban en su cabeza, hablándole del pasado y de los hogares que llevaban en sus miedos. Su madre, Carla, sentía la tensión en el aire. Estaba en la cocina, intentando preparar algo que calmara los nervios, pero el silencio en el resto de la casa era ensordecedor. Cuando la puerta del desván chirrió, ella levantó la vista. «Lucas, ¿estás bien?», preguntó mientras se acercaba, el entrecerrar de sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y amor. Fue entonces que, de repente, un grito desgarrador rompió el silencio. No era un grito cualquiera, era el grito de su abuelo. «Lucas». La urgencia en su voz paralizó a Lucas. Corrió hacia la escalera, cada peldaño resonando bajo sus pies, como un tambor. Algo no estaba bien. Al llegar a la planta baja, encontró a don Teodoro en el porche, su rostro pálido, sudoroso. «Abuelo, ¿qué pasa?», preguntó. Una inquietud profunda retumbaba en su pecho, pero las palabras que iba a salir de los labios de don Teodoro lo dejaron helado. «Carla, ella no es quien dice ser», exclamó, señalando a su nuera con un temblor que delataba su miedo. Lucas se volvió hacia su madre, que permanecía quieta, su mirada fija en el suelo. «¿Qué significaba eso? ¿Qué quieres decir?», preguntó él, su voz ahora un susurro entre el estruendo de su corazón. Los murmullos del pueblo comenzaron a llegar. Un aplauso de pasos pesados y voces bajas. Carla levantó la vista y en su expresión había algo que nunca había visto antes. «Miedo. No es el momento, Teodoro. No debes decirlo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero detrás de ellas había un fuego, una chispa de desafío. Don Teodoro intentó acercarse. Sus manos temblorosas querían alcanzarla, pero ella retrocedió. «No, no puedes obligarme a hacer esto», gritó. En la confusión, Lucas se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La ceremonia, la tradición, todo lo que había significado, jamás le había preparado para esto. Entonces, de entre la multitud que comenzaba a congregarse, una figura conocida apareció. Era el viejo Miguel, un hombre que había estado en las sombras del pueblo, siempre murmurando sobre secretos y leyendas. «Hay verdades que no puedes esconder», gritó, y eso fue suficiente para que los murmullos se convirtieran en un griterío de preguntas y acusaciones. Lucas dio un paso atrás, impactado. La noche ya no era solo una celebración de tradición. Se había convertido en un teatro de revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. ¿Qué significaba todo esto?
quién era realmente su madre y qué secretos había escondido su familia por tanto tiempo. En su pecho la duda se convertía en horror y una nueva urgencia crecía en su interior. La verdad comenzaba a surgir de las sombras, de inquietud que recorría el aire. Lucas estaba paralizado. Las palabras de su abuelo resonaban en su mente como tambores, mientras su mirada se dirigía a su madre, a la mujer que había creído conocer toda su vida. «¿Qué estás haciendo, mamá?», balbuceó, incapaz de articular más. La verdad que estaba surgiendo era como un monstruo de las sombras, devorando su mundo. Carla levantó la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Lucas, escúchame. Hay cosas que no comprendes». Su voz tembló con una mezcla de miedo y determinación. «No quiero que escuches sus mentiras». Don Teodoro dio un paso hacia adelante, imponente, pero la tensión estaba al borde de estallar. «No son mentiras. Tú has sido la que ha urdido todo», gritó, mientras la multitud comenzaba a murmurar confusa, buscando explicaciones. Y entonces, de la nada, se oyó un estruendo ensordecedor, un fuerte golpe, como si el cielo estuviera cayendo. La puerta del porche estalló, y todos se dieron vuelta. Una figura oscura, cubierta de tel, apareció en el umbral. Era un extraño de pie allí, con una mirada penetrante que helaba la sangre. Una insignia en su pecho brillaba con una luz que no parecía de este mundo. «El pacto debe cumplirse», declaró con voz grave, resonando en el aire como un trueno. Todos contuvieron la respiración. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué pacto? No podía haber más secretos, no después de lo que ya estaba pasando». «¿Quién eres?», exigió Lucas, sintiendo como un nudo en su garganta. La figura sonrió, aunque sus ojos se mantenían oscuros, vacíos. «Soy el guardián de las tradiciones olvidadas. Vengo a cobrar lo que le pertenece». Don Teodoro se puso pálido, y la rabia en su mirada se mezcló con terror. «No, no puedes. Esto no es lo que piensas». La multitud comenzó a murmurar de nuevo, y Lucas se sintió como si todo girara a su alrededor. Las revelaciones no acababan, y el miedo se transformó en una tormenta en su pecho. La figura extendió su mano hacia Carla, quien retrocedió, asustada. Pero el extraño continuó. «El sacrificio que pedí en el pasado nunca se llevó a cabo. Y ahora el tiempo se está agotando». Sus ojos navegaban entre la multitud, marcando a cada uno de ellos en su mente. Lucas sintió que los latidos de su corazón se aceleraban y sintió que la presión aumentaba a su alrededor. «¿Sacrificio? ¿Qué sacrificio?», preguntó, sin poder contener la voz temblorosa. «Su vida estaba destinada a ser parte de esto, Lucas. Tu madre es más de lo que parece. Tú también. El legado, la tradición, todo lleva al mismo destino», explicó el extraño. La revelación lo golpeó como un jarro de agua fría. Carla cerró los ojos con fuerza, y Lucas sintió el suelo temblar bajo sus pies. «No, no puede ser cierto. No puede ser parte de esto, ¿verdad?». Su voz se quebró, y las miradas de la multitud se centraron en ella. Podía sentir como el aire se estrechaba. «Debes elegir, hijo. La sangre siempre llama a la sangre», murmuró don Teodoro. Su voz era un hilo casi inaudible. «Pero lo que elijas, no hay vuelta atrás». Lucas sintió que su mundo se desmoronaba. Las tradiciones, la familia. No sabía en quién confiar, qué creer. Las cosas habían tomado un giro que jamás podría haber imaginado. La verdad, fría y dura,
Lo atrapó. La ceremonia que estaba tan cerca se había transformado en una carga que podía aplastarlo, mientras el caos se desataba a su alrededor. Un temblor en su interior le decía que el camino por delante seguía más oscuro de lo que jamás había pensado, y que todo lo que había creído saber podría desvanecerse en un instante. —¿Qué haremos, mamá? —preguntó Lucas, su voz quebrada por el miedo. Ella lo miró, y en su expresión había algo que Lucas nunca había visto antes: la desesperación de alguien atrapado entre el amor y el destino. La multitud estaba lista, el aire tenso. ¿Qué escogerían? Lucas sintió que el corazón le latía con fuerza en el pecho. El extraño de pie en el umbral, con esa insignia resplandeciente, parecía sacado de una pesadilla. —¿Qué sacrificio? —volvió a preguntar, con la voz entrecortada. La multitud contenía la respiración, cada rostro lleno de expectativa y miedo. Carla, su madre, retrocedió aún más, como si la mera mención de ese sacrificio la empujara hacia las sombras. —¡Escuchen todos! La figura oscura continuó. Su voz masculina sonaba desdeñosa pero firme. El pacto no solo atañe a Carla. Lucas, tú eres parte del mismo destino. Cada generación ha tenido que enfrentar este momento, y ahora es su turno. Tensión en el aire. Lucas miró a su abuelo, buscando respuestas, pero solo encontró miedo reflejado en sus ojos. —¿Qué estás diciendo? —preguntó, cada vez más confundido. —No tiene sentido. Tu madre, ella ha estado aquí por una razón —respondió el extraño, apuntando con un dedo huesudo hacia Carla. Y tú, joven, tienes el poder de romper el ciclo o de perpetuarlo. Las palabras como dagas golpearon a Lucas. —¡No, no puede ser! —gritó Carla, su rostro desencajado. —¡Teodoro! No puedes dejar que esto continúe. Pero su padre la miraba, como si algo dentro de él se estuviera desmoronando. Lucas sentía como si el mundo a su alrededor comenzara a desvanecerse, todo girando fuera de control. —Escuchad —decía el guardián—, el sacrificio no es solo una carga, es una protección. Si no se lleva a cabo, algo horrible sucederá en esta tierra. Un oscuro legado que busca apoderarse de ustedes, de su hogar, de su historia. Las palabras resonaban en el aire como un eco de antiguas advertencias. Sudor frío recorría la frente de Lucas. —¿Pero qué significa eso? ¿Tienes que sacrificar a alguien? La voz le fallaba, y los murmullos de la multitud se convirtieron en un rugido de inquietud. —Se necesita un elegido —afirmó el extraño. Y el silencio se hizo alrededor. Como sus ancestros han hecho antes, uno de ustedes debe renunciar a su vida para proteger a los demás. Así es el pacto. Los ojos de Lucas se abrieron de par en par. No, no quiero ser parte de esto. Nadie debería ser obligado a perder su vida. Esto no es justo. Su voz resonó llena de pánico y rabia. Don Teodoro, con el rostro pálido y nervioso, dio un paso adelante. —Pero si no lo hacemos —comenzó, pero el miedo en su voz terminó en un susurro. De pronto un grito desgarrador resonó desde la multitud, haciendo que todos se volvieran. Era Miguel, el viejo del pueblo, con los ojos en llamas. —No dejéis que la tradición los atrape. Despertaréis los antiguos males. Su advertencia llenó el aire con un aura de desesperación. Entonces, en un giro inesperado, Lucas sintió un estruendo en su pecho, como si su corazón estuviera a punto de estallar. La figura del extraño se movió hacia Carla, su mano extendida. Es ella, lo saben.
dijo elevando su voz, con furia. Ella oculta un secreto. Carla no es quien dice ser. Las palabras lo golpearon como una ola. Lucas miró a su madre, que alzó la vista, revelando una chispa de dolor profundo en sus ojos. ¿Qué, mamá? Su voz salió como un susurro tembloroso. Lucas, comenzó Carla, sus ojos imploraron. Pero el extraño, con energía oscura, la interrumpió. Se revelará todo. El sacrificio será mayor si no se confiesa la verdad. Elige pronto, o el horror se desatará. La multitud se agitaba. Algunos mirando a Carla con desdén, otros con compasión. Lucas se movía entre el horror y la desesperación, dándose cuenta de que lo que estaba sucediendo era mucho más grande de lo que jamás había imaginado. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, la voz quebrándose en su garganta. Y con un grito desgarrador, la voz de su madre tembló. Lucas, soy mitad de ellos. Mitad. No puedo dejar que repitan el ciclo. Debo salvarnos a todos. El aire se volvió pesado. La verdad atravesó su pecho como un cuchillo. Todo lo que conocía se desmoronaba. Su madre, la mujer que había amado, ahora revelaba un oscuro secreto. Y con cada palabra, la confusión y la traición llenaban el espacio. ¿Quién era realmente Carla? ¿Cómo podían luchar contra un legado tan despiadado? Lucas se sintió atrapado entre el amor y el miedo, sintiendo que las sombras los envolvían. En ese momento, el destino de su familia pendía de un hilo, y no sabía qué camino elegir. Lucas sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. La voz del extraño retumbaba en su mente. El sacrificio no es solo una carga, es una protección. Miró a su madre. Sus ojos eran un océano de incertidumbre y dolor. Justo en ese momento de confusión, algo en el ambiente cambió drásticamente. Un viento helado atravesó la plaza, haciendo que los árboles crujieran. La luna, que hasta ahora había sido un faro iluminar toda la escena, se cubrió de nubes oscuras. El aire se volvió pesado, como si la atmósfera misma tuviera conciencia del horror que se estaba desenterrando. De repente, el extraño dio un paso adelante, su mano levantándose. «El pacto debe cumplirse ahora», gritó. Y con esas palabras, un destello de luz brilló del medallón que llevaba en el pecho. Una chispa estalló y los presentes sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Lucas, paralizado, miró a su alrededor, buscando respuestas en los rostros de la gente. ¿Por qué todos parecían atrapados en un trance? Carla, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó un poco. Lucas, escúchame. Es un momento difícil, pero tienes que entender que debe haber un sacrificio. Pero antes de que pudiera continuar, el guardián gritó con toda su fuerza. ¡Calla! En sacrificio no se dará de la manera que esperan. La verdadera esencia de este pacto es más oscura de lo que se imaginan. Deben ofrecer. Todo el pueblo contuvo la respiración. El eco de su voz pareció hacer eco entre las montañas. Lucas sentía como el nudo en su pecho se convertía en un verdadero peso. «¿Qué más hay?», balbuceó, sintiéndose casi instantáneamente agotado. El extraño apuntó hacia Miguel. «Tú deberías saberlo, viejo. Tú también has estado callando la verdad». La multitud se volvió hacia Miguel. El murmullo creció en intensidad. ¿Qué significaba eso? «Es cierto», indicó Miguel, temblando. «Hay algo que todos han ignorado. El verdadero sacrificio, el pacto real, no es la muerte, sino la traición a la propia sangre». Un profundo silencio ahogó su declaración. «Lucas, tu madre es el hijo de la oscuridad, y tú eres el único que puede liberarnos». Con cada palabra, las miradas se encadenaban alrededor de
Carla se estremeció, su rostro pálido como la nieve. No, no puede ser, esos son los cuentos. ¿Cuentos? Respondió Miguel. Su voz retumbaba. Los cuentos son verdades escondidas. Tu propia madre no es quien dice ser. Ella es la portadora de la oscuridad que busca regresar a reclamar el sacrificio por ti. Las palabras dieron un golpe en el estómago de Lucas. Su propio corazón parece haberse detenido. Miró a Carla buscando respuestas. La desesperación se había apoderado de ella. Lucas, no creas eso, suplicó. Pero su voz sonaba frágil, casi rota. Ustedes todos lo saben. Ella fue elegida desde el momento de su nacimiento, continuó Miguel, revelando lo que parecían ser antiguos secretos. Pero tú, Lucas, puedes acabar con esto o dejar que ella tome el legado y consuma todo lo que conoces. La multitud no solo miraba, sino que susurros de desconfianza estallaron entre ellos. Algunas personas se apartaban de Carla, atemorizados. El eco de su traición comenzó a llenar el aire. Lucas sintió una desesperación creciente. Todo lo que creía saber se desvanecía ante sus ojos. —¿Por qué no me lo dijiste? —gritó, sintiendo cómo su pecho ardía de traición. —Mamá, ¿qué está pasando? Era demasiado peligroso —dijo ella, su voz temblando. No debía protegerte. La oscuridad siempre ha estado presente y siempre ha querido lo que somos. Quería que eligieras un camino diferente al mío. El extraño tomó un paso más cerca. Su mirada fulminante se centró en Lucas. Tu elección es crucial, niño. Pueden acabar con el ciclo o repetirlo. Y solo tú tienes el poder de decidir. Un peso abrumador se apoderó de Lucas. No solo había que elegir entre el sacrificio y la vida, sino que la identidad misma de su madre se tambaleaba entre el horror y la anhelante esperanza. Las palabras de Miguel resonaban en su mente, como un latido. Eres el único que puede liberarnos. Un estallido de luz brilló nuevamente, marcando el tiempo, el sacrificio. Lucas miró a su madre, a los demás. Sentía que la verdad se desmoronaba a su alrededor. La pregunta no era solo sobre el sacrificio. ¿Qué legado realmente quería brillar? Una decisión estaba en sus manos, y había más en juego de lo que jamás había imaginado. La oscuridad acechaba, y mientras el viento soplaba, algo dentro de él comenzó a despertar. ¿Quieren que decida entre la vida y la muerte?, preguntó Lucas. Su voz ya no era un susurro. Un fuego interno lo envolvía. ¿Si esta una prueba para descubrir lo que realmente soy? No había vuelta atrás. La sombra de la verdad lo envolvía. Y en ese preciso momento, lo único que sabía era que el tiempo se estaba acabando y todo lo que había defendido iba a transformarse, quizás para siempre. Lucas sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. La voz del extraño retumbaba en su mente. El sacrificio no es solo una carga, es una protección. Miró a su madre. Sus ojos eran un océano de incertidumbre y dolor. Justo en ese momento de confusión, algo en el ambiente cambió drásticamente. Un viento helado atravesó la plaza, haciendo que los árboles crujieran. La luna, que hasta ahora había sido un faro que iluminaba toda la escena, se cubrió de nubes oscuras. El aire se volvió pesado, como si la atmósfera misma tuviera conciencia del horror que se estaba desenterrando. De repente, el extraño dio un paso adelante, su mano levantándose. «El pacto debe cumplirse ahora», gritó. Y con esas palabras, un destello de luz brilló del medallón que llevaba en el pecho. Una chispa estalló, y los presentes sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. Lucas, paralizado, miró a su alrededor,
buscando respuestas en los rostros de la gente. ¿Por qué todos parecían atrapados en un trance? Carla, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó un poco. Lucas, escúchame. Es un momento difícil, pero tienes que entender que debe haber un sacrificio. Pero antes de que pudiera continuar, el guardián gritó con toda su fuerza: ¡Calla! El sacrificio no se dará de la manera que esperan. La verdadera esencia de este pacto es más oscura de lo que se imaginan. Es tiempo de revelar la verdad. Y en ese instante, un grito desgarrador emergió de la multitud. Era Miguel, el anciano que siempre había estado al margen, un hombre que parecía conocer secretos de generaciones. No dejéis que la oscuridad gane. Despertaréis los antiguos males. Su advertencia llenó el aire con un aura de desesperación. Algo en el rostro de los ancianos cambió. Se miraron entre sí, comunicándose sin palabras, como si una sombra de miedo hubiera caído sobre ellos. Lucas sintió como el nudo en su pecho se convertía en un peso. ¿Qué más hay?, balbuceó, sintiéndose casi instantáneamente agotado. El extraño apuntó hacia Miguel. Tú deberías saberlo, viejo. Tú también has estado callando la verdad. La multitud se volvió hacia Miguel. El murmullo creció en intensidad. ¿Qué significaba eso? Es cierto, indicó Miguel, temblando. Hay algo que todos han ignorado. El verdadero sacrificio, el pacto real, no es la muerte, sino la traición a la propia sangre. Un profundo silencio ahogó su declaración. Lucas, tu madre es el hijo de la oscuridad, y tú eres el único que puede liberarnos. Con cada palabra, las miradas se encadenaban alrededor de él. Carla se estremeció, su rostro pálido como la nieve. No, no puede ser. Esos son solo cuentos. ¿Cuentos?, respondió Miguel. Su voz retumbaba. Los cuentos son verdades escondidas. Tu propia madre no es quien dice ser. Ella es la portadora de la oscuridad que busca regresar a reclamar el sacrificio por ti. Las palabras dieron un golpe en el estómago de Lucas. Su propio corazón parecía haberse detenido. Miró a Carla buscando respuestas. La desesperación se había apoderado de ella. Lucas, no, no creas eso, suplicó, pero su voz sonaba frágil, casi rota. Ustedes todos lo saben. Ella fue elegida desde el momento de su nacimiento, continuó Miguel, revelando lo que parecían ser antiguos secretos. Pero tú, Lucas, puedes acabar con esto o dejar que ella tome el legado y consuma todo lo que conoces. La multitud no solo miraba, sino que susurros de desconfianza estallaron entre ellos. Algunas personas se apartaban de Carla, atemorizados. El eco de su traición comenzó a llenar el aire. Lucas sintió una desesperación creciente. Todo lo que creía saber se desvanecía ante sus ojos. ¿Por qué no me lo dijiste?, gritó, sintiendo cómo su pecho ardía de traición. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Era demasiado peligroso», dijo ella, su voz temblando. «No podía protegerte. La oscuridad siempre ha estado presente y siempre ha querido lo que somos. Quería que eligieras un camino diferente al mío». El extraño tomó un paso más cerca. Su mirada fulminante se centró en Lucas. «Tu elección es crucial, niño. Pueden acabar con el ciclo o repetirlo, y solo tú tienes el poder de decidir». Un peso abrumador se apoderó de Lucas. No solo había que elegir entre el sacrificio y la vida, sino que la identidad misma de su madre se tambaleaba entre el horror y la anhelante esperanza. Las palabras de Miguel resonaban en su mente como un latido. «Eres el único que puede liberarnos». Un estallido de luz brilló nuevamente.
marcando el tiempo, el sacrificio. Lucas miró a su madre, a los demás. Sentía que la verdad se desmoronaba a su alrededor. La pregunta no era solo sobre el sacrificio. ¿Qué legado realmente quería brillar? Una decisión estaba en sus manos. Y había más en juego de lo que jamás había imaginado. La oscuridad acechaba, y mientras el viento soplaba, algo dentro de él comenzó a despertar. Fue entonces que el cielo se oscureció de repente. Un trueno retumbó, y una luz cegadora surgió del medallón, iluminando todo con una claridad aterradora. En un instante, Lucas sintió una energía que lo atravesaba. No solo lo iluminó, lo transformó. En su mente visiones comenzaron a fluir como un torrente. Vio a su madre. No era solo Carla, era un ser de poder, una figura antigua con la capacidad de abrir puertas entre mundos. «Eres de ambos», murmuró una voz en su interior. «La luz y la oscuridad viven en ti». De pronto, el viento cambió de dirección, llevando un susurro. El sacrificio final no es solo dar vida, sino elegir quién realmente eres en este juego de sombras. Miró al extraño, que ahora parecía más una sombra que un hombre, y entendió. La revelación se apoderó de él. «No solo soy un elegido, soy un puente», afirmó, y su voz resonó entre la multitud. Un silencio profundo llenó el aire, y todos contenían la respiración. La verdad podría no solo cambiar el destino de su familia, sino del pueblo entero. Y con esa comprensión, Lucas dio un paso hacia adelante. El sacrificio no se llevará a cabo, a menos que decida lo contrario. Todo el mundo tiene el poder para romper patrones. No se trata solo de sangre, sino de futuro. La multitud se agitó, el asombro llenando sus rostros. La tensión era palpable, y mientras la oscuridad parecía abrirse, Lucas sabía que su verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría ella resistir la oscuridad dentro de él? ¿O estaba destinada a ser parte de ella? La lucha no solo era fuera, sino también dentro de su propio corazón. Lucas miró al extraño, sintiendo cómo su voz resonaba en su mente como un eco del pasado. «¿Soy un puente?», repitió, confundido. La multitud contenía la respiración. Algo en su interior comenzaba a talar hondo, una conexión que no había sentido antes. Pero la verdad lo golpeó como un rayo. La oscuridad acechaba, no solo en su familia, sino en cada rincón de ese pueblo viejo y perdido en las montañas. De pronto, la figura del extraño se acercó, su mirada penetrante. «El tiempo se agota, Lucas. ¿Elegirás cargar con el legado o romperás el ciclo de oscuridad?» La voz del extraño sonaba como una advertencia. Mientras Lucas trataba de encontrar palabras, la energía en el aire se volvió electrizante. La multitud comenzó a murmurar. Los susurros llenaban la plaza. «No, no puede ser», soltó alguien, en las primeras filas. «Es demasiado peligroso». Las miradas se volvían hacia Carla, quien ahora parecía más frágil que nunca. La tensión era palpable. «No soy una traidora», gritó, su voz desgarradora, saliendo de un lugar profundo en su ser. Pero las revelaciones ya estaban sembrando dudas. Lucas sintió un dolor profundo en su pecho, un nudo amargo que le ahogaba. Su madre. ¿Quién era realmente? Justo en ese instante, algo inesperado ocurrió.
Un grito desgarrador llenó la plaza. Era Miguel, el anciano del pueblo, ahora avanzando hacia el centro, como si un poder oculto lo impulsara. Lucas, no lo hagas. El sacrificio no es solo lo que crees. La multitud se volvió hacia él, boquiabiertos. La verdadera oscuridad está en los secretos que guardamos todos. Los pactos no son lo que parecen. Las palabras de Miguel resonaban, cargadas de emoción. ¿Qué más sabía? ¿Qué secretos mantenía esa comunidad apretada en viejas tradiciones? Lucas sintió que el aire se volvía más denso, cargado de tensión y miedo. ¿Por qué callaste?, preguntó Miguel, su voz quebrándose bajo el peso de la revelación. La multitud se agitó. Algunos comenzaron a murmurar dudas, mientras otros miraban a Carla con recelo. Lucas, atrapado en medio de la tormenta, sentía que las preguntas se multiplicaban en su mente. ¿Cuál es la verdad, mamá? ¿Qué han ocultado todos estos años? Sus palabras eran un susurro, pero llevaban la fuerza de un huracán. Y entonces, justo cuando el silencio se hacía espeso, un trueno resonó en el cielo. Un rayo iluminó el lugar, haciendo que todos se sobresaltaran. Lucas miró hacia arriba, sintiendo la electricidad en el aire. Algo iba a pasar. Justo cuando creía que la tensión no podía aumentar más, el extraño levantó la mano de nuevo. La sacrificada no tiene que ser alguien que muera. Es una traición más profunda que eso, gritó, casi como si llamara a una fuerza mayor. Una ola de energía emanó de él. Lucas sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué significa eso?, se preguntó, mientras las miradas en la plaza se volvían caóticas. La verdadera oscuridad será liberada si callan, clamó Miguel, levantando sus manos, paniqueado. La historia se repite, pero el sacrificio puede ser un acto de amor. Debes elegir, Lucas. Lucas miró a su madre, quien ahora temblaba. En los ojos de Carla había lágrimas que saltaban. Mamá, ¿qué estás diciendo? Lucas se sintió ahogado por una mezcla de amor y dolor. Las imágenes de su vida juntos se desvanecían. La confianza que había tenido en ella se desmoronaba. Yo fui parte de todo esto, Lucas. Tenía que protegerte, dijo Carla, su voz quebrándose. De repente, un estruendo más fuerte resonó en el cielo. Un fragmento de la historia se reveló en su mente. Una verdad desgarradora. ¿Qué realmente pasa si elijo romper el ciclo? Los ojos de Carla se llenaron de terror y una sombra oscura apareció detrás de ella, manifestándose como una figura alargada que la traspasaba. Lucas sintió como un escalofrío helado le recorría la espalda. «No, mamá», gritó, pero algo dentro de él sabía que los secretos, una vez revelados, no podían deshacerse. Mientras la oscuridad se apoderaba de su madre, Lucas sintió que la verdad se desvanecía en las sombras. ¿Abriría realmente la puerta al horror? ¿O podría cambiar el rumbo de su historia? El viento sopló fuerte, llevando enigmas y secretos consigo. Lucas se encontró temblando, viendo cómo todo a su alrededor cambiaba. Todo había dado un giro dramático, y la pregunta se hizo más clara. ¿Podría él mismo ser la clave para salvarlos a todos o sería consumido por la oscuridad que había heredado mucho antes de nacer? Mientras aún reinaba el caos, Lucas comprendió. No podía escapar de su destino. La verdad lo aguardaba en la penumbra, lista para ser descubierta. Lucas sintió cómo la energía a su alrededor se intensificaba, como si todos en la plaza contuvieran la respiración. La revelación de Miguel resonaba en su cabeza, pero había algo más en juego.
¿Quién era realmente su madre? Las dudas se arremolinaban en su mente. ¿Qué ha ocultado realmente, mamá? La pregunta salió de su boca, llena de miedo y a la vez de curiosidad. Carla, temblando, dejó caer su mirada al suelo. Lucas, no entendés. No eres solo un chico común. Tu sangre lleva un peso que no elegiste, y estoy tratando de protegerte. Su voz se rompía. Lucas sintió que el corazón se le encogía. El extraño acercó su mano nuevamente, su expresión severa. El tiempo se agota. Las tradiciones no se rompen sin consecuencias. Las palabras le sonaron como un eco de advertencia entre los presentes. Los murmullos crecieron en intensidad. Los rostros de la multitud reflejaban sorpresa y miedo. «Esto no puede estar pasando», gritó alguien desde lo profundo de la muchedumbre. Era una señora mayor que Lucas había conocido desde niño, siempre amable y dulce. «La familia es todo. Un pacto oscuro es un horror». Su voz quebrada hizo eco de la angustia en el aire. De pronto, Lucas sintió un escalofrío que le recorría la espalda. La luz del medallón del extraño parecía querer devorar la oscuridad. «Nunca vamos a ser parte de esto», dijo Lucas, su voz firme, a pesar del miedo que lo invadía. «No tenemos por qué elegir entre la vida y la muerte, ni seguir huyendo de la verdad». Pero Miguel, con la mirada cargada de preocupación, gritó: «No, las elecciones son cruciales. No podemos permitir que el pasado controle nuestro futuro. La amenaza es real, y ustedes lo saben». En ese instante, el cielo se partió con un rayo que iluminó la escena, reflejando la intensa lucha que se libraba dentro de Lucas. Fue como si el universo mismo empujara por un cambio. Cada persona en la plaza se quedó paralizada, observando el espectáculo sobrecogedor. Y entonces, de la nada, un grito desgarrador estalló entre la multitud. Era Carla, su madre. «Lucas, no, es mi culpa. Todo esto es por mí». Su voz sonó como si se rompiera, llevando una revelación devastadora. Yo no soy solo su madre. Soy la última del linaje, el sacrificio». Los murmullos comenzaron a crecer otra vez, pero ahora había confusión en cada rostro. «¿Qué estás diciendo, mamá?», preguntó Lucas con voz temblorosa, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. «Eres mi mamá. No puedes ser parte de esto». «Es cierto», explotó el extraño. «La oscuridad que llevas dentro, lo que eres, ese poder, es de ella. Pero no se cuenta toda la historia». Y justo cuando empezó a hablar, la figura oscura que parecía estar en espectáculos de terror estalló en humo, dejando ver una figura familiar. Lucas pasó de la incredulidad a un horror escalofriante. Era Elena, su abuela. «Quien creía muerto. Yo fui quien rompió el ciclo», dijo, sus ojos grandes y llenos de compasión. «Hice un sacrificio por amor. Dejé el clan. Supe lo que esto significaba». Las palabras de Elena flotaron en el aire como una tormenta. Todos en la plaza quedaron boquiabiertos. «No, no. Puede ser», Lucas gritó, sintiendo cómo el suelo se movía bajo sus pies. «Esto no es justo». Elena, ahora en carne y hueso, miró a Carla. «La oscuridad puede ser parte de ti, pero tú puedes elegir. Recuerda, el verdadero sacrificio no siempre lleva a la muerte. Es, en verdad, liberarte del destino que te ha sido marcado». Su voz era firme y cálida como un abrazo. Lucas se sintió como en un torbellino. «Entonces, ¿no solo somos prisioneros de esto?», preguntó, sintiendo que la esperanza brotaba por un momento entre tanto miedo. «Hay una forma de cambiar lo que está escrito. Solo si decidimos no ser parte de eso».
respondió su madre, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Podemos hacer un nuevo pacto, ¿lo entiendes? Todo en la plaza pareció congelarse. Un sordo murmullo comenzó a crecer. ¿Qué significa eso? Pero en ese momento, un estallido de energía llenó el aire, y el viento aulló mientras Lucas comprendía que las cosas jamás volverían a ser las mismas. El caos se apoderó de la plaza. Un instante de claridad se perdió entre sombras, y en el centro de esa tormenta emocional, Lucas comprendió que tenía una decisión que tomar. El sacrificio no era un camino de muerte, era una elección de vida. Pero ahí, entre el miedo y la revelación, planteó una pregunta crucial. ¿Estamos listos para enfrentarlo juntos? ¿O dejará la oscuridad su huella en nosotros para siempre? Y con esas palabras, el futuro de todos pendía de un hilo incierto, esperando su respuesta. La tensión en la plaza era palpable. El aire vibraba con las revelaciones. Lucas miró a su madre, con los ojos llenos de confusión y dolor. ¿Qué estás diciendo?, la interpeló. No quiero que seas parte de este oscuro legado. Pero en su corazón ya sabía que no había marcha atrás. La multitud murmuraba. Los rostros reflejaban una mezcla de temor y curiosidad. Nadie podía negar lo que se estaba desenterrando. El extraño los fulminó con la mirada. El sacrificio puede ser liberador, pero solo si están dispuestos a enfrentarse a lo que realmente son. ¿Realmente lo somos? Lucas apenas podía procesar lo que estaba sucediendo, pero entonces la voz de su madre se alzó, llena de una determinación dolorosa. Sí, Lucas, pero hay algo que no sabes. En ese instante, el viento pareció detenerse, como si el universo mismo estuviera esperando. Carla miró a Lucas y a la multitud. Sus ojos brillaban con angustia. Soy parte de un linaje oscuro, pero lo que no he contado es que... Inhaló. Mi vida no es solo un sacrificio, es la clave para salvarnos. Cuando el futuro que busco termina, otro comienza. Con cada sílaba, el ambiente se volvía más denso. La figura del extraño pareció cobrar fuerza, irradiando una energía amenazante. Elige, niño. Elige la verdad o la oscuridad. Miguel, temblando, gritó. Eres el único que puede romper el ciclo. Tómalo como un desafío. Pero antes de que Lucas pudiera reaccionar, un estruendo repentino sacudió la plaza. Todos se giraron hacia el sonido y vieron cómo la tierra se abría. Una grieta profunda apareció ante ellos, emitiendo un brillo azul extremo que iluminó la noche. Los murmullos se tornaron gritos de pánico. ¡Corre!, exclamó alguien desde el fondo. Las personas comenzaron a retroceder con ansiedad, tropezando entre sí. Lucas se sintió atrapado entre el caos, el miedo y la revelación que su madre acababa de hacer. Y entonces sucedió algo inimaginable. De la grieta emergió una figura, una sombra oscura, con ojos que parecían absorber toda luz. El sacrificio no solo es un ser, es una elección. Resonó en un eco terrorífico. Todos los presentes sintieron una ola de frío que los recorrió como electricidad. Lucas, temblando, comprendió que esa figura no era un enemigo cualquiera. Era la encarnación de todo lo que habían evocado. Su madre, su sangre, todo lo que durante años habían ocultado. La oscuridad comenzaba a apoderarse de su razón. ¡No!, gritó Lucas, buscando el valor en medio del horror. ¡Esto no es lo que somos! Pero la sombra lo ignoró, llevándose consigo un fragmento de luz de la plaza. Ellos vendrán. Ustedes se enfrentarán a lo que sus ancestros temían. Las palabras reverberaron en sus mentes, llenando de terror el aire.
Al instante, el oscuro poder comenzó a arrastrar a algunos desde la multitud hacia la grieta. La desesperación llenó la plaza. Gritos resonaban. Algunos se lanzaban a ayudar. Pero el horror era real. ¿Podrían detenerlos antes de que todo se desmoronara? Lucas, con el corazón latiendo como un tambor, se dio vuelta hacia su madre. «Mamá, ¿qué hacemos?» La confusión lo abrazaba como un manto pesado. Las respuestas que buscaba estaban más allá de él. Miró hacia la grieta que devoraba todo a su paso, y dentro de ese caos supo que tenía que decidir: enfrentar lo que había heredado o huir de todo. Pero, ¿y si no podía hacerlo por sí mismo? La conexión familiar, el amor, el legado, ¿podría transformar la oscuridad en luz? La pregunta flotaba en su mente. La sombra desde la grieta lo miraba, esperando, como un depredador acechando a su presa. Justo cuando el terror alcanzaba su punto máximo, un grito penetrante, desgarrador, emergió de las sombras. Era su madre. «Cierra la grieta. He vivido en la oscuridad el tiempo suficiente. Ahora seré la luz que lo detenga». El aliento de Lucas se detuvo. Su madre estaba dispuesta a sacrificarse por ellos. Todo giró. Oscuro. Toda revelación parecía converger en este único momento aterrador. ¿Podría realmente hacerlo? Las preguntas rebosaban en su mente, en el aire, mientras la sombra avanzaba, ansiosa por reclamar su tributo. Y en el clímax del caos, Lucas entendió que la batalla estaba en él. «Mamá», gritó, imbuido de una energía por primera vez, «no lo harás, juntos podemos». En ese instante, el destino de todos pendía de un hilo frágil y tembloroso. ¿Había realmente una forma de cambiar su historia? ¿Y si, dentro de la oscuridad, se escondía una chispa de luz? Todo dependía de su elección, del sacrificio que estaban dispuestos a hacer, y la sombra parecía lista para exigir su precio. Lucas sintió un estruendo en su pecho, una lucha individual que se transformaba en algo colectivo. La figura oscura parecía cobrar vida ante sus ojos, arrastrando consigo todo brillo y esperanza. «¡No!», gritó, su voz atronando en el aire helado. «No dejaré que todo lo que soy sea arrastrado por la oscuridad de un pacto ancestral». El viento aullaba como un lamento, mientras la sombra avanzaba, abriendo su boca en una mueca aterradora. La multitud se dispersaba, el horror palpándose en cada mirada. Carla se lanzó adelante, empujando a Lucas hacia atrás. «Yo lo enfrentaré. Soy yo quien tiene que detenerlo», declaró con una determinación desgarradora, aún con la voz entrecortada por el dolor. «Mamá, no», rogó Lucas, sintiendo que su corazón se rompía, el eco de su propia voz resonando en su mente. «No tenemos que sacrificar a nadie». Miguel dio un paso al frente, el anciano con una luz dorada en sus ojos. «La verdad, Lucas, tienes que luchar por ella. El sacrificio no es lo que hemos creído. Es la libertad de nuestras elecciones. Juntos podemos romper este ciclo». El oscuro ser se contuvo, como si esas palabras lo hirieran. La luz del medallón comenzó a brillar más intensamente, como si fuera un faro de esperanza en medio de la tormenta. Lucas lo sintió vibrar en su pecho, una conexión latente, un legado que no debía ser el de la muerte, sino de la vida. «Sí, la luz puede vencer la oscuridad, siempre ha podido», exclamó Lucas, su voz resonando como un trueno entre los murmullos de su gente. «No somos prisioneros de nuestro pasado, sino arquitectos de nuestro futuro». Un silencio monumental cubrió la plaza.
Todos los ojos, temerosos pero alerta, se dirigieron a Lucas, buscando dirección. Sin dudar, él extendió su mano, donde una sensación ardiente brotaba del medallón. «Luchen conmigo. En la oscuridad no obtenga su tributo». Las palabras de Lucas resonaban en el aire como un bálsamo para las almas asustadas. Uno a uno, los hombres y mujeres del pueblo comenzaron a unirse, formando un círculo de luz alrededor de Carla y Lucas. Con cada paso hacia adelante, la sombra comenzó a retroceder, rechinando como si la luz ardiente quemara su esencia. «Déjame ir, Lucas», rugió el oscuro ser, su voz temblando entre susurros amenazantes. «No comprendes lo que hay en juego». Lucas sonrió, sintiendo que el poder estaba en él. «Y tú no comprendes que la verdadera fuerza radica en amar y aceptar nuestras verdades, no en el miedo». La energía vibrante fue aún más intensa, y en ese instante de unión, el medallón emitió un rayo de luz radiante que atravesó la sombra. El ser gritó con un lamento desgarrador, y la grieta que amenazaba con devorar a su madre se cerró lentamente, desvaneciéndose en la oscuridad. La sombra reducida comenzó a disolverse, hasta que finalmente se desvaneció en el aire como un susurro olvidado. El silencio tomó el lugar del miedo. Carla, con lágrimas brillando en sus ojos, abrazó a Lucas, quien sintió el peso del mundo caer de sus hombros. «Lo conseguimos», susurró ella, con la voz temblando por la emoción. «No solo sobrevivimos, sino que cambiamos el destino». Miguel se acercó, con una expresión que reflejaba orgullo. «Esto es solo el comienzo, Lucas. Recuerda que siempre habrá luchas, pero juntos, como familia, pueden enfrentar cualquier sombra que se presente». La multitud, aún en estado de asombro, comenzó a sonreír, llevando consigo un resplandor de esperanza. Se abrazaban unos a otros, unas lágrimas de felicidad brillando en sus rostros. Lucas miró hacia el cielo, donde las nubes comenzaron a despejarse, dejando ver un brillo de luna que prometía un nuevo amanecer. Como un eco suave sus pensamientos se despejaron. Todo lo que había vivido, cada horror y revelación, lo llevaron a entender que el sacrificio no residía en la muerte, sino en las decisiones que tomamos para ser libres. En ese momento comprendió que todo lo que había sucedido no solo definía su historia, sino también el futuro de su pueblo. «Siempre seremos parte de nuestras historias», afirmó, su voz clara y fuerte. «Pero elegiremos cómo contarlas. Juntos, por la verdad y la unidad, siempre». Y con esas palabras la plaza se iluminó con una chispa de esperanza renovada. Si llegaste hasta aquí, no te olvides de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora para ayudar a alimentar el algoritmo y permitir que más personas vean este contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Quiero saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. El futuro de nuestras historias depende de ti.